los análisis de los medios dan como ganadora a la derecha, con gran perdedor al oficialismo por algunas municipalidades que cambiaron. ¿Cuál es tu primera impresión de lo que fueron los resultados, ¿no? ¿Cuáles crees que realmente fueron los factores que determinaron? A ver, yo primero no concuerdo mucho con algunos análisis que separan ganadores y perdedores, porque yo creo que todos perdieron, todos. Esto fue una derrota para el sistema político. ¿Y por qué lo digo? Porque primero estamos avanzando hacia un sistema político en donde todos los discursos empiezan a confundirse y se parecen mucho, ¿no? Y en los análisis siempre se dejan de lado los datos más relevantes. Yo lo primero que quiero decir que estando con voto obligatorio es un fracaso absoluto del sistema político absolutamente desprestigiado, ¿no? El que si uno suma los nulos, los blancos, más los que se abstuvieron de ir a votar a pesar de arriesgarse una multa, bordea el 30%. Y si uno además suma a los que resultados de los bloques menores que nadie ha querido publicar ni nadie ha querido darle importante, suman como un 10% más. O sea, hay un 40% que no votó por ninguno de los candidatos que ganaron. O sea, la verdad que eso ya te deja en un ámbito en donde uno tendría que preguntarse qué estamos haciendo mal, qué estamos verdaderamente haciendo mal. Los que ganaron y perdieron se basa principalmente, hay dos cosas distintas, ¿no? Los que estaban disputando un sillón en donde nadie se iba a la reelección, se disputa el programa de gobierno. Y como los programas de gobierno se parecen tanto, a veces cada 4 años las personas cambian de un lado a otro sin que esto resuelvan, ¿no? Y eso no es bueno. Por otro lado, donde había gente que de una u otra manera iba a la reelección, se basa fundamentalmente si de una u otra manera lograste resolver los problemas concretos de los ciudadanos y ciudadanas, y si no lo lograste, eres castigado, así de sencillo, porque además no hay una discusión ideológica, no hay una discusión de programas políticos profundos, ¿no? Y terminamos todos discutiendo lo que nos pautean los medios, que es seguridad, 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 seguridad. Mira, nosotros logramos, con toda la campaña en contra, con toda la persecución, con todo el lawfare, retener Recoleta. ¿Sabes por qué? Porque hay un programa de gobierno que ha resuelto efectivamente la vida de miles y miles de recoletanos y recoletanas que lo reconocen y que dijeron tenemos que continuar, ¿no? Y que más encima le dieron una derrota no solo al candidato de la derecha y a los otros candidatos, sino que a la fiscalía, a los medios de comunicación, a los persecutores, a los querellantes, todos de este grupo, de Hermosilla, de Chadwick, los mismos que cooptaron a la fiscalía, aparte del sistema judicial, eran los que competían con nosotros en Recoleta. A ellos les importaba mucho, seguramente, ganar un alcalde que les resolviera el problema del proyecto de la inmobiliaria Bellavista, ahí en donde está la Universidad San Sebastián. No lo lograron, no lo lograron. Así que esta es una batalla larga, pero te vuelvo a reiterar, yo no creo que nadie pueda sacar cuenta alegre. ¿Y por qué? Porque la derecha y el oficialismo, ambos, obtuvieron derrotas contundentes en lugares en donde no las debieran haber tenido. Y ambos tuvieron triunfos importantes en donde las gestiones no lograron resolver. Pero hay una cosa que yo quiero destacar. Los proyectos que nacen de la unidad con el pueblo son los que finalmente triunfan. Mira Matías Toledo, mira Ítalo Bravo en Pudahuel, mira Fares Jaude en Recoleta, mira otros lugares en donde logran imponerse modos de gestión que están íntimamente relacionados con una unidad fundamental, que no mira al centro, que no mira a ningún otro lugar que no sea a los problemas de la ciudadanía y a poner en primer término resolver los problemas del pueblo, de los pueblos de Chile. Así que yo creo que además, una cosa última, creo que además es súper banal y falso, ¿no? Decir que esta elección un poco anticipa lo que va a pasar el otro año, porque la elección de alcaldes, concejales y de gobernadores y consejeros y consejeras sencillamente no tiene mucho que ver con las elecciones del próximo año, que siguen estando abiertas y que yo tengo una aprensión. Todos los que se suponía que iban a ganar, incluso los republicanos, que yo creo que avanzan, pero avanzan poco, y tienen un 40% que no los pesca, igual que todo el resto de los bloques. Es bien distinto
a cómo quedaron ellos perfilados para el próximo año que antes de la elección. Dime una cosa, me quiero detener en algo que dijiste al comienzo, ¿no? Que es que si la gente va a votar por quien resuelva, digamos, la cotidianidad de la vida en su municipio, entonces un poco estamos manejando la tesis de que la gente ya no está votando por proyectos de izquierda o de derecha, ¿no? Como que se diluye esta tendencia, ¿no? No estoy de acuerdo. A ver, cuéntame. Porque hay una diferencia fundamental entre los programas de la izquierda y de la derecha. La derecha no resuelve los problemas, hace clientelismo, ¿no? Y el clientelismo se agota porque además nunca hay tanto recurso como para darle a todos lo que requieren. Los programas de izquierda que tienen que ver con la instalación, por ejemplo, de servicios populares, instalan servicios que son derechos universales. No es clientelismo. Resuelven problemas con un Estado que es indiferente a la diferencia. Es decir, le resolvemos los problemas en la farmacia popular a quien quiera comprar, gane mucho, gane poco, sea nacional, sea extranjero, sea joven, sea persona mayor, no sea hombre o sea mujer. Los que pueden postular a la inmobiliaria popular somos indiferentes, pueden postular todos. Y por lo tanto hay un programa que tiene que ver con abaratar, con simplificar, con facilitar la vida de las personas y que no se centra en discutir la seguridad, que no es un tema de los municipios, pero que todos estos medios de comunicación cooptados por el poder te lo ponen como si fuera el único de tema todos los días, y tenemos a muchos alcaldes dedicados a la seguridad, que no es su rol fundamental, ¿no? Y que sin embargo se supone que aprueban o fracasan porque no logran hacer algo que no es de su competencia, ¿no? Imagínate lo que significa para nosotros después de toda la campaña en contra, después de la guerra judicial, después de la persecución de los medios, después de la estigmatización, que Recoleta lo hayamos logrado mantener con además un pésimo desempeño de la candidatura, que es parte de los que se querellaron contra mí y se van a seguir querellando porque tienen un odio que los neutraliza en política, ¿no? No trabajan con la gente, no, trabajan para destruir al oponente. Esa es una forma de política que tiene que ser cada día más dejada de lado. Ven acá, y en ese plano del triunfo del proyecto en Recoleta, más allá del nosotros que tú formulas, de lo que significa para nosotros ese triunfo, ¿qué significa para ti? ¿Tú te esperabas el respaldo de ese respaldo en las urnas, el proyecto? Yo estaba seguro que íbamos a obtener ese respaldo, porque además, ¿qué ofrecían los otros candidatos? La verdad es que nadie conoce sus programas, nadie conoció sus programas. Está la crítica típica de, efectivamente, la seguridad, entre comillas, la suciedad, que son críticas que uno puede tener. Claro, si tú te vas a La Vega, que es menos del 1% de la comuna de Recoleta, tú puedes mostrar sectores que están sucios permanentemente porque funcionan 24 horas al día con carga y descarga de cosas que dejan basura, ¿no? Pero si tú te vas al resto de la comuna, no. Entonces, cuando uno comparaba las propuestas, uno decía, bueno, ¿y por qué vamos a cambiar si la única propuesta que nos da farmacia popular, óptica popular, librería popular? Imagínate que la derecha lo que quería era cerrar las farmacias populares, las ópticas populares y las librerías populares, cerrar la universidad abierta y la escuela abierta, volver a dejar a los jóvenes sin ningún lugar donde reunirse y donde hacer sus actividades. Entonces, yo creo que no tenían ninguna posibilidad, salvo esta campaña anti-Recoleta y anti-proyecto Recoleta, porque es un proyecto de alcaldía popular que se ha ido consolidando. Ganamos un cuarto periodo. O sea, ya vamos a cumplir 16 años gobernando Recoleta en un partido que además tiene en los medios de comunicación a su principal enemigo, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados, parte de nuestra historia. Oye, y sobre las reacciones de la derecha, yo vi después de las elecciones a Evelyn Matei celebrando como si fuera un gran triunfo, se ve como la próxima presidenta de Chile, lo proyecta como todo esto, un gran triunfo de la derecha. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que es un gran triunfo? Yo sería más cauto. Ahora, si hay que ver una cosa, ¿cuáles son las conclusiones que además uno saca de las elecciones? El centro no existe en Chile. Si queremos parar a una derecha radical, vamos a tener que tener un proyecto de transformación mucho más radical. El centro, en su faceta de centro izquierda y también de centro derecha, viene gobernando este país por 35 años y parece que no ha resuelto nada porque la gente ya no cree, ¿no? Y ya no cree ni en uno ni en el otro.
Por lo tanto, lo que necesitamos es construir una alternativa distinta a lo que ha habido antes, y eso es una unidad sustancial con los pueblos de Chile. No esta discusión de dónde mirar, no, hay que mirar al pueblo, a los pueblos de Chile, a los que están sufriendo hoy día las pensiones miserables, a los que están sufriendo hoy día la mala atención de salud, pues no una mala atención, pero es una insuficiente atención, ¿no? Hay que mirar y hay que unirse con los que no tienen barrios decentes, con los que no tienen derecho a la vivienda, ¿no? Con los que efectivamente hoy día no tienen cómo llegar a fin de mes, que son más del 50% de la gente. O sea, cuando el otro día salía este estudio que decía que 7 de cada 10 chilenos se endeuda para comer dentro del mes. O sea, yo creo que si alguien no entiende que eso es una situación insostenible, el sistema va a volver a capotar y vamos a volver a tener una revuelta popular que nos va a dar una nueva oportunidad de hacer lo que hay que hacer, que es cambiar la Constitución y poner una Constitución que sea digna, que promueva la vida digna, pero además que sea garantía de los derechos sociales que hoy día van en retirada. Y como para lograr esos objetivos desde la izquierda, considerando también el oficialismo, ¿tú cómo crees que se tiene que mover ahora el tema de las alianzas políticas? ¿No? ¿Cómo vamos a seguir? Mira, más allá de la alianza, porque siempre en una segunda vuelta para tomar las decisiones vamos a requerir de la unidad más amplia de todos los que no quieran que llegue la derecha. Pero yo creo que si uno quiere disputar un poquito la indignación, si uno quiere disputar el sentido común, primero vamos a tener que hacer una alianza fundamental que es con los pueblos de Chile. Aquí no hay que mirar a los mismos partidos políticos, que uno mira los partidos políticos. El otro día salió un estudio que solo el 3% de los chilenos militan en algún partido. Vamos a ver que con los partidos vamos a llegar a bien poco si es que no entendemos que tenemos que, además, tener un programa de gobierno que resuelva lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Primero, que el Estado tiene que tener más recursos, y eso se hace con una reforma tributaria de verdad, ¿no? Y con la nacionalización de los recursos naturales, de tal manera que Chile pueda aumentar su presupuesto en al menos un 30 o un 35% para poder dar satisfacción a los problemas y poder atender las pensiones, la reforma de salud, para llegar a un sistema de salud universal. Imagínate lo que hemos hecho, ¿no? Con esto de que hoy día todos están tratando de que el sistema solo incorpore la enfermedad que sufre uno o un familiar propio. Queremos que la fibromialgia entre al GES, queremos que el TEA entre al GES, queremos que las enfermedades que nos hacen venirnos caminando desde el sur sean financiadas por el Estado, pero nadie se ha puesto a pensar, ¿saben qué? Tenemos que hacer una reforma profunda de salud que no sea contributiva, de tal manera de que los que no tienen salario formal no queden excluidos, pero además un sistema universal, que se pague directamente el impuesto nacional y que atienda a todas las personas, desde que nacen hasta que mueren, sin ninguna exclusión, de tal manera de no gobernar con los promedios ni con las tendencias, sino que no permitir que nadie se quede atrás. Y eso solo lo puede enarbolar un proyecto de izquierda, un proyecto popular que esté en unidad con el pueblo, porque el poder, algunos dicen que está efectivamente en los poderes solo económicos. No, hay un poder mucho más importante. Miren lo que pasó en Puente Alto con Matías Toledo. El poder está en aquellos que toman las decisiones y que están en la base. Y si uno genera y promueve el dualismo de poder, si uno genera y promueve la resolución de los problemas ampliando la participación comunitaria, ampliando y además permeando el sistema político de manera permanente, uno puede resolver, o si no, ¿qué va a pasar? Que es probable que llegue un gobierno de derecha o de ultraderecha, la verdad que no tienen tanta diferencia en nuestro país, y en 4 años más vamos a estar discutiendo lo mismo porque ellos no tienen ninguna propuesta para resolver los problemas de la gente. Ninguna. Yo no he escuchado nunca a Belén Matei decir cómo va a subir las pensiones. No he escuchado nunca a Belén Matei decir cómo va a llevar la educación de calidad, porque además ella está muy bien acostumbrada a administrar riqueza. Ella gobierna una comuna que tiene casi 1 millón de pesos por habitante. El 95% de las comunas de Chile no tienen la plata que tiene ella. Y es distinto ser alcaldesa de una comuna riquísima a ser efectivamente presidente de un país que no tiene recursos suficientes para hacer lo que ella está acostumbrada a hacer.